Pues buenos días, hermanos, tengan todos ustedes bienvenidos a la casa de Dios, especialmente las personas que están con nosotros por primera, segunda, tercera ocasión, los que después de un tiempo que estaban fuera de la ciudad y que ahora están aquí, bienvenidos, gracias a Dios damos. Las personas que vienen de fuera también, bienvenidas, bienvenidos todos. Damos muchas gracias a Dios que han puesto en su corazón el venir aquí a acompañarnos a nosotros en este último culto domingo por la mañana, ¿verdad? Del año 2017. Ya no vamos a decir este año porque ya para el día siguiente ya vamos a hablar del 2018, si Dios quiere, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios porque estamos de nuevo aquí. Y vamos a comenzar este tema que se titula Señor por siempre. No me puse de acuerdo con Josué y escogió esta canción siempre, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está Josué? Ya se me salió. Se me hace que teme lo que vaya a decir. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Leímos hace rato un salmo muy bonito y como introducción quise poner nada más el primer versículo de otro salmo precioso escrito por Moisés. Un tremendo siervo de Dios, Moisés, obligado fue siervo de Dios, ¿verdad? Porque no quería, pero después yo creo que le gustó. Y dice el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Lo podemos repetir? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Punto. Ahí habla de que Él ha sido refugio de nosotros de generación en generación. Muchas generaciones han pasado a lo largo de la historia de la humanidad, pero hoy nos toca en el presente a nosotros, a nuestra generación. Y hoy nosotros disfrutamos también del refugio de nuestro Dios. Y luego sigue diciendo todos, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él fue, es y será siempre Dios, ¿verdad? Desde tiempo que no podemos determinar, como lo dice este versículo, al presente y al futuro, Él ha sido, es y será Dios. Y ha sido refugio de las generaciones que nos han antecedido, es refugio de la generación presente y será de las que vengan después de nosotros. Y damos gracias a Dios. Llegamos, hermanos, al último día del año de nuestro calendario que tenemos, el día 31 de diciembre. Y por la gracia de Dios, repito, por la pura gracia de Dios, hoy estamos aquí. ¿No les parece? Tenemos vida, gracias a Dios. Y también Él nos ha concedido la suficiente medida de salud para poder venir aquí una vez más. Fueron 365 días de este año que no fue bisiesto, que incluyeron, ya los conté, no 52 sino 53 domingos que hubo en este año 2017. 53 oportunidades que tuvimos de venir a adorar el domingo por la mañana a nuestro Señor. No sé cuántos de ustedes estuvieron los 53 domingos, o algunos más o menos por allí, o les faltó uno que otro, o no sé. Pero damos gracias a Dios porque estamos en este último. Tuvimos la oportunidad de congregarnos hoy, 31 de diciembre. Y bueno, siempre que llegamos al final de un evento en nuestra vida, conviene pensar en el pasado y en el futuro. En el pasado y en el futuro. Y vamos a examinar estos dos tiempos, empezando por el pasado. Vamos a reflexionar un poco en el pasado. En el año que termina, hicimos algunas cosas buenas, pero también hicimos algunas cosas malas. En este año que ha pasado tomamos decisiones correctas, pero también tomamos decisiones equivocadas, ¿no es verdad? En este año que está ya terminando, algunas veces hablamos
lo que era bueno, lo que era correcto, y otras veces hablamos lo que no era bueno, lo que era malo. Algunas veces callamos cuando debimos haber hablado y otras veces hablamos cuando nos debimos haber quedado callados. ¿No creen? Bueno, pero haya pasado lo que haya pasado con nuestros aciertos o nuestras fallas, pues ya lo pasado ya pasó y no lo podemos cambiar. Entonces pregunto, ¿tiene caso pensar en el pasado? Repito, ya lo pasado, aciertos o errores que hayamos cometido en este año 2017, ya pasaron, no los podemos cambiar, ni unos ni otros. Entonces, ¿tiene caso pensar en el pasado? Mi respuesta a esta pregunta es sí, sí tiene caso pensar en el pasado, por cuando menos dos razones. Hay más, pero nada más quiero decir dos razones por las cuales es conveniente pensar en el pasado. ¿Cómo ven? Vamos a ver, la primera razón es para ser agradecidos por ese pasado. Ser agradecidos. La palabra de Dios nos exhorta muchas veces, hay muchos versículos en la Biblia que nos exhorta a ser agradecidos. A ser agradecidos en primer lugar con Dios, pero también a ser agradecidos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, de quienes hemos recibido también en algunos momentos ayuda, bendición, etcétera. Agradecidos con los padres, agradecidos con los hijos, agradecidos con los compañeros en el trabajo, con los amigos, etcétera. Pero principalmente con Dios. La Biblia nos enseña, nos exhorta a ser personas agradecidas. Ok, voy a poner algunos textos. Por ejemplo, el primero que voy a poner aquí nos exhorta a que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con gratitud en nuestro corazón. Vengamos con acción de gracias. Dice el Salmo 100, versículo 4, quisiera que lo lean conmigo los versículos. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Debemos venir y entrar, ¿qué? Con acción de gracias, venir porque estamos agradecidos a Dios. ¿De qué estamos agradecidos? De lo que pasó, del pasado, ¿verdad? Porque el futuro no lo sabemos. Venimos agradecidos de las bendiciones que Dios nos dio en el pasado. Y nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. El siguiente versículo nos dice que hagamos memoria y que no se nos olvide ninguna de las bendiciones que Dios nos ha dado. Que no se nos olviden las bendiciones, porque tendemos a ser olvidadizos a veces, sobre todo de las cosas buenas. Nos acordamos muy bien de las cosas malas, pero se nos olvidan muy fácilmente las cosas buenas. Y este salmo, no sé quién ya adivinó, nos habla acerca de que no se nos olviden ninguno de los beneficios de Dios. ¿Cuál es? 103, ¿verdad? Salmo número 103, lo leen conmigo, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Repito, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Por eso conviene recordar el pasado para agradecer a Dios por todos sus beneficios, por todos sus beneficios. El siguiente versículo está muy sencillo, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. A ver, dad gracias en todo. ¿En qué? En todo. ¿Ok? Y luego sigue diciendo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo.
en todo. Y en la última parte del versículo de Colosenses 3:15 termina diciendo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Estoy poniendo nada más una muestra de algunos de los muchos versículos en la Biblia que hablan de gratitud. Sed agradecidos con Dios y con nuestro prójimo. Sed agradecidos. Sed agradecidos. Y Hebreos 12:28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice que si vamos o si ya hemos recibido, porque ya está dicho, lo que Dios dice, pues es verdad y se cumple. Lo que nosotros decimos a veces no lo cumplimos, pero Dios nunca falla. Y Él nos ha prometido que seamos sus herederos, ¿verdad? Coherederos con Cristo, dice la Biblia. Y si vamos a heredar un reino, dice, inconmovible, entonces tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos al Señor. Es decir, nuestro servicio a Dios, el que le entreguemos, debe ser, ¿por qué razón? Por conveniencia, por interés, porque si tú das un peso, el Señor me da dos. Así dice un corito, ¿verdad? No, debe ser por gratitud, por gratitud. No porque estoy buscando, siembro y luego cosecho, no, por gratitud, dice el texto, sirvamos a Dios. Es verdad que Dios nos bendice, pero no lo debemos hacer por eso, lo debemos hacer por gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios. El mismo Señor Jesús, Él acostumbraba a dar gracias. Por ejemplo, antes de tomar los alimentos. Hay varios versículos que hablan de eso, yo nada más voy a poner ahorita dos. Mateo 15:36. ¿Se acuerdan de esta ocasión? Lo leemos, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí es cuando el Señor multiplicó esos panes y esos pececillos para alimentar a una multitud, pero antes de hacer lo que hizo, dice, dio gracias, dio gracias. ¿Se fijaron? Antes dio gracias. Y en otra ocasión muy especial, en donde también dio gracias, y lo vamos a hacer esta noche, Mateo 26:27. Cuando Él instituye la cena del Señor o Santa Cena, como le quieran decir, Él dio gracias. Dice Mateo 26:27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Se fijaron? Dio gracias, dio gracias. Qué interesante, ¿verdad? El Señor también daba gracias a Dios. ¿Por qué debemos ser agradecidos? ¿Por las cosas buenas que recibimos de Dios? ¿Y las malas? Como dijo Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Se acuerdan que dijo así? Debemos dar gracias a Dios de todas las cosas, aunque nos parezcan malas, aunque a nuestro parecer, a nuestro criterio son malas, debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ya se les acabaron las ganas de leer, bueno, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que por todo debemos dar gracias. Quizá en el momento no entendamos por qué nos pasan esas cosas, pero dice, si amamos a Dios, todas las cosas conforme a su propósito nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien.
bien. Y por eso debemos ser agradecidos. Un ejemplo en la Biblia de una persona que fue agradecida cuando parecía que le iba a ir mal fue Daniel. Daniel, hay un libro que se llama así en la Biblia, Daniel, y de él estamos hablando, el profeta Daniel. Este hombre, cuando se enteró que el rey había firmado un edicto que lo iba a perjudicar, que había sido una trama de sus enemigos para deshacerse de él, para que lo mataran, él, ¿saben qué hizo cuando se enteró de que el rey firmó este edicto? Cualquiera iría ante Dios a quejarse, a decirle, pero Señor, ¿por qué permites que pasa esto? ¿Por qué, Señor, me mandas esta tribulación? ¿Saben qué hizo Daniel? Daniel 6, versículo 10. Dice, lo leemos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo? Dar gracias a Dios. Dad gracias en todo, dice 1 Tesalonicenses 5:18. Y Daniel, cuando le iba bien, lo solía hacer antes, daba gracias a Dios en oración. Y ahora que se le vino este momento difícil que peligraba su vida, también se arrodilló, ¿a qué? A dar gracias a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Daniel dio gracias y a fin de cuentas ese problema se volvió para bien, ¿verdad? Y se volvió para mal de los enemigos que tramaron esa trampa contra Daniel. A ellos fue a los que le fue mal y a Daniel le fue bien, pero ahorita no vamos a hablar de Daniel, estamos hablando de ver hacia el pasado para ser agradecidos. El Señor Jesús, en su tiempo que estuvo aquí, en varias ocasiones Él se puso triste. La Biblia nos narra algunas, seguramente hubo más, pero no se mencionan todas. Se puso triste, por ejemplo, y dice, Jesús lloró allá en Juan capítulo 11. ¿Se acuerdan cuándo? En ese texto cortito, cuando estaba en el funeral de Lázaro, cuando fue a la tumba de Lázaro, su amigo. Dice, Jesús lloró. También ya cuando se acercaba a la ciudad de Jerusalén, en la última semana que estaría antes de ser crucificado, también él se puso triste, ¿se acuerdan? Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y tú no quisiste? Ahí tenemos a Jesús también lamentándose, Jesús triste. Pero saben, también hubo otra ocasión en que Jesús se puso triste. Y esa ocasión fue por la ingratitud, por la ingratitud. Él había sanado a 10 personas de una enfermedad muy penosa, terrible, que hacía que la gente viviera apartada por ahí sola, sin su familia, y además una muy probable muerte de una manera muy fea. Eran 10 hombres con una enfermedad que se llama lepra, y él los sanó. Imagínense, fueron sanados y luego, ¿qué pasó? Lucas 17:17 nos dice que solamente uno de los 10, solamente uno de esos 10 regresó con el Señor Jesús a decirle gracias. Uno de los 10 nada más. Y dice Jesús, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están?
¿Será este un porcentaje que sea constante entre los seres humanos? Que nada más 1 de cada 10 es agradecido y 9 de cada 10 es malagradecido. Aquí estamos el 10%, ¿verdad? Y el otro 90% se quedó en otro lugar. Andan allá afuera. ¿Dónde están los otros 9? Dijo el Señor. Eso le partió el corazón al Señor Jesús. Le sanó a 10 y nada más 1 regresó a decir gracias. Gracias. Ahorita una familia estaba muy agradecida por la salud en sus familiares. Qué bueno, ¿verdad? Que están aquí, dijeron públicamente gracias. Eso es ser agradecido. ¿Y cuántos de nosotros estuvimos enfermos quizá también con algún problema difícil? ¿Ya le dimos gracias a Dios? ¿Ya lo hicimos? Piénsenlo. Él se entristeció. Ahora quiero terminar esta parte con esto. Si tú no eres como esos 9, espero que no, este día, antes que termine el año, ponte de rodillas y dale gracias a Dios. ¿Dicen amén? Hoy en la noche vamos a congregarnos para darle gracias a Dios por este año. Si es cierto, van a venir, por lo menos los que son de casa. Los invitados pues, son los invitados, los visitantes tendrán ya sus compromisos con sus iglesias y etcétera. Pero si somos agradecidos, vamos a venir esta noche a darle gracias a Dios, de rodillas, como ven. No merece menos, ¿verdad? No merece menos nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes. Entonces, si no somos de esos 9, los que sean de esos 9 no van a venir. Se van a quedar en su casa, se van a ir a una fiesta, se van a quién sabe qué. Los demás van a venir aquí, ¿cómo ven? Bueno, vamos a ver si viene el 10% de los que están ahorita o vienen el más. Ojalá que vengan todos esta noche a dar gracias a Dios. Y sería muy bonito que el último minuto del año 2017 lo pasemos de rodillas dando gracias a Dios. Bueno, otra cosa por la cual conviene recordar el pasado es porque nos ayuda para adquirir sabiduría. Recordar las cosas del pasado nos ayuda a ser más sabios. Al ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, las consecuencias buenas y malas que recibimos, podemos aprender, ¿no es cierto? Aprendemos de nuestros aciertos para seguirlos haciendo y aprendemos de nuestros errores para no repetirlos, ¿no es así? Entonces, por eso digo, se puede adquirir sabiduría del pasado, se puede adquirir sabiduría de las cosas que nos salieron bien y de las cosas que nos salieron mal para no volverlas a hacer, a menos que seamos muy necios, muy tercos. Y por eso deberíamos orar como oraba Moisés, ahí en su oración que es el Salmo 90, versículo 12, lo repetimos y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a recapacitar en todas las cosas que hemos hecho en el pasado para traer sabiduría de nuestras fallas, de nuestros aciertos. Pero nomás que ahí hay un peligro, que cuando nos juzgamos a nosotros mismos para ver qué errores cometimos, a veces no encontramos errores. A veces decimos, no fue mi error, fue error de mi esposa. Ella fue la que, por culpa de ella pasó esto mal. O fue error de mi esposo, si es mujer. O fue error de mi compañero de trabajo, o fue error de mi hermano, etcétera, etcétera. Buscamos otra persona que fue la que hizo algo y por eso las cosas no salieron bien. Pero yo lo hice todo muy bien, soy muy bueno, muy perfecto, ¿verdad? Ese es el problema cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Por eso tengamos mucho cuidado, y la Biblia nos advierte ahí en Proverbios 3:7 que dice: no seáis sabios
en vuestra propia opinión. Escuchemos, hermanos, lo que nos digan las demás personas, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el hermano, el compañero, el amigo. Cuando nos señalen algún problema, algún error que cometimos, no se enojen, no nos enojemos. Ay, ya me está criticando. No, al contrario, démosle gracias a esa persona y gracias a Dios, porque a través de él o de ella pudimos ver una falla en nuestro carácter, una falla en una decisión que tomamos, etcétera. ¿Me comprenden bien? Alguien nos señala algo, mira, es que esto que hiciste no estuvo bien, mira, paz. Ah, sí es cierto, tienes razón, la próxima vez no lo voy a hacer así. Gracias porque me has dicho esto y eso me va a servir para adquirir sabiduría para el futuro. ¿Qué les parece? Así que no se enojen, ni tampoco yo. Cuando alguien les diga, hermano, hiciste esto mal, a ver, ¿por qué? Por esto y por eso. Ah, sí, tienes razón, gracias porque me dijiste eso que hice mal, me va a servir mucho para contar mis días de tal modo que traiga al corazón sabiduría. No seamos sabios en nuestra propia opinión, oigamos la opinión de los demás acerca de nosotros, de las cosas que hemos hecho y que puedan estar equivocadas. Bueno, también decía yo que cuando llegamos a un momento en nuestra vida, un evento, convenía recordar que el pasado, pero también pensar en el futuro. Ahora vamos a hablar del futuro. ¿Cómo ven? El futuro tiene una característica distinta del pasado. El futuro tiene la característica de que, distinta porque en el pasado lo conocemos. Sabemos el pasado porque ya pasó, ya lo vivimos, pero el futuro no lo sabemos. El futuro es un misterio. ¿Qué va a suceder? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Así que es un misterio y siempre que no sabemos algo, siempre que no conocemos algo, lo que no conocemos nos da temor, ¿verdad? Generalmente da temor. Se preocupa uno, ay, ¿qué pasará? Y esto y lo otro y aquello. Pero hablando específicamente de nuestra vida terrenal, repito, hablando específicamente del futuro de nuestra vida terrenal, hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Una, que sí tengamos futuro. Y la otra, que no tengamos futuro. ¿Me entendieron? Que sí tengamos futuro quiere decir que todavía vamos a seguir vivos todo el año 2018 y quizá algunos años más. ¿Cuánto les gusta esta posibilidad? ¿Sí? Esa es una posibilidad, sí tengamos futuro, porque vamos a hablar del futuro. Pero existe la otra posibilidad, que no tengamos futuro, es decir, que nos vamos a morir pronto. Nuestro futuro es que no tenemos futuro, ¿verdad? Son dos posibilidades. Vamos a analizar cada una de estas posibilidades. La primera, que sí tengamos futuro. Supongamos que sí, Dios nos va a prestar la vida para terminar este año 2017, para comenzar el 18 y terminar el 18, porque ya se han puesto a pensar en que hay algunas personas que estuvieron el año pasado aquí y que ahorita ya no están, porque ya su futuro se les terminó en el año 2017. Ayer la hermana Loida se acordaba de su mamá en el culto de la noche, ya no está aquí. Pero vamos a suponer que no, que sí vamos a estar todo el año 2018 y algunos años más. ¿Cuánto les gustaría que así sucediera? A ver, levanten su mano, ¿cuántos quisieran? ¿Sí? Yo creo que casi todos o todos nos gustaría. O dicho de otra manera, ¿cuánto les gustaría morirse pronto? Levanten su mano. Bueno, yo no. El hermano Chevo. Ya. Dice como Pablo, para mí el morir es Cristo. Digo, vivir es Cristo, perdón. Y el morir es ganancia. No me corrigieron más que el hermano Elizondo. Gracias, hermano Elizondo, porque me hizo ver mi error. Puse el ejemplo de lo que acabo de hablar, ¿verdad?
El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aún así como que no les vi ganas de quererse morir pronto. No les gusta, no quieren ganar. Bueno, la mayoría dirán, no, pues yo sí quiero tener futuro, me gustaría tener futuro. Ok, les gustaría tener futuro, vivir todo el año 2018 y a lo mejor el 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿saben qué? Como le dije una vez a una persona que la visité en el hospital, estaba gravemente enferma. Su situación era muy delicada, muy difícil de vida. Y yo le pregunté, ¿usted quiere que Dios le sane y seguir con vida? ¿Usted le gustaría que yo ahorita orara por usted y le pidiera a Dios que Dios le sane y le dé más tiempo de vida? Y dice, sí, sí quiero. Y le dije, ¿y para qué? ¿Y para qué quiere ese tiempo más de vida que Dios le agregara? ¿Por qué Dios le había de dar más tiempo de vida a usted? ¿Para qué quiere esa vida? ¿En qué la va a emplear? ¿Le va a dar la honra y la gloria a Dios y va a servir a Dios con ese tiempo que le dé más de vida? ¿O va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora? Ignorándolo y viviendo según se le antoja. Porque si lo va a hacer, Dios no va a tener ganas de darle más vida. Y lo mismo les pregunto yo a ustedes, hermanos, ¿quieren vivir más tiempo? ¿Quieren que Dios les dé el año 2018 y más años de vida? Sí, ¿para qué? Para disfrutar a su gusto, placer, los placeres que da esta vida y hacer su santa voluntad de ustedes, no la de Dios. ¿Para eso quieren esa vida? ¿O están pensando que van a honrar a Dios, van a servir a Dios, van a hacer la voluntad de Dios con ese tiempo que Dios les dé de vida? ¿Cuál es el plan que tienen? ¿Para qué quieren más vida? ¿Para qué quieren tener futuro? ¿Lo quieres para tu gusto, para tu placer, para darte gusto a ti o para agradar a Dios y para hacer bendición a las personas que estén a nuestro alrededor? ¿Lo quieres para hacerte feliz a ti mismo o para hacer feliz a las personas que están cerca de ti? Pregúntense, ¿para qué quieren más vida? ¿Para qué? Un rey llamado Ezequías se enfermó gravemente. Y estaba ya desahuciado. Y fue a verlo, fue a visitarlo el profeta Isaías, ese que escribió el libro de Isaías. Y yo me imagino que el rey, cuando supo que venía Ezequías a verlo, se había alegrado. Ay, viene el profeta, ese es un profeta de Dios, seguramente él va a orar por mí y yo voy a sanar y voy a levantarme de esta enfermedad que los médicos me están diciendo que ya no me queda ninguna esperanza. Y llega el profeta Isaías, ¿y qué creen? El profeta Isaías le dice en 2 de Reyes capítulo 20 versículo 1: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué harían ustedes si alguien les dice así? Ordena tu casa. ¿Ya tienen listo su testamento, hermanos? Los que tienen propiedades. Hagan su testamento porque se van a morir antes que se acabe el 2017. Ya no les da tiempo de hacer el testamento, que sea oral, llamen a un notario público por ahí, ¿verdad? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cómo habrá sentido este Ezequías, perdón. Ezequías había sido un rey muy bueno, había hecho lo recto delante de Dios, había agradado a Dios, había procurado que el pueblo de Judá
se acercara más a Dios, buscara más a Dios por parte de él. Y ahora Dios, cuando todavía no tenía una avanzada edad, le dice: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué hizo Ezequías? Entonces Ezequías clamó a Dios, dice el siguiente versículo, el 3: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Se puso a llorar. Yo les pregunté qué eran ustedes, y les dice el médico le queda 3 meses de vida. Ezequías se puso a orar a Dios y en su oración se puso a llorar. Pero fíjense lo que dijo Ezequías. No sé cuántos pueden repetir lo que dijo Ezequías: que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Cuántos pueden decirle eso a Dios con toda sinceridad? Y lloró Ezequías con gran lloro, dice. Se puso a llorar. Él quería tener futuro, tener más años de vida. Y Dios le estaba diciendo que iba a morir. Pues en respuesta a su oración, Dios instruyó al profeta Isaías para que regresara otra vez a ver al rey con este mensaje. Segundo Reyes 20, versículos 5 y 6. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años más. Aquí Dios le está diciendo ahora por medio de Isaías: ¿sabes qué? Dice el Señor que ha visto tus lágrimas, ha escuchado tu oración y dice que te va a sanar, pero dentro de 3 días, ¿dónde te quiere ver? En el templo te quiere ver en 3 días dándole las gracias. Amén. Pero Ezequías, te quiero ver en 3 días, ahí en mi casa te quiero ver, que estés ahí alabando a Dios. Y te voy a dar 15 años más. ¿Cómo la ven? Desgraciadamente Ezequías, que hasta ese momento había actuado con mucha sabiduría, desgraciadamente en esos 15 años que le añadió Dios, se le subió, como decimos, ¿verdad? Se le subió el orgullo, la vanagloria, y recibió una visita de unos enviados del rey de Babilonia, que los había enviado para ver cómo seguía de salud. ¿Y saben qué hizo Ezequías? Pues ya estaba sano, ya estaba curado, sabía que todavía tenía varios años más de vida, y entonces, bien contento, recibe a estas personas y se le suben los humos. Y Dios le había bendecido mucho a Ezequías con riquezas, y este hombre lo primero que hace es que los lleva y les enseña todos sus tesoros, oro, plata y otras cosas preciosas que tenía. ¿Por qué fue un error? Porque eso despertó la codicia de aquellos enviados del rey de Babilonia, y años más tarde el rey de Babilonia vino a Judea, invadió esa región y Jerusalén, y saqueó todos los tesoros que Ezequías había acumulado. Error. Qué desgracia, ¿verdad? O sea, que Ezequías usó mal un bien que el Señor le concedió. Dios le concedió más tiempo de vida, y en ese tiempo de vida metió la pata. Mejor se hubiera muerto, ¿verdad? Y yo te pregunto, hermano, ¿y tú para qué quieres vivir más tiempo? ¿Para qué quieres vivir más tiempo? Bueno, ahora, siguiendo la suposición de que
Dios te concede, y a lo mejor a mí también, más tiempo de vida. Saben, los pronósticos están muy desalentadores. La situación a nivel nacional y mundial se está poniendo muy fea, muy oscura. Por ejemplo, miren, esto lo leí hace poquito, un experto en economía que trabaja para la CIA, así venía en la página donde leí, no sé si estaría equivocado y sea una H en lugar de una K, pero así estaba. James Rickards dice que a partir del 2 de febrero se iniciará la época más oscura en la historia de la economía y que México será uno de los países más afectados a partir del 2 de febrero. Se viene, según este economista, una crisis tremenda y nuestro país es uno de los más afectados. Eso dicen ellos, ¿verdad? El futuro está sombrío. También se estima que conforme pase el tiempo habrá cada vez más desempleo con el avance de la tecnología, especialmente la robótica. Esos mecanismos, pues parte mecánica o parte electrónica, ¿verdad?, que están reemplazando la mano de obra de los seres humanos. Cada vez más cosas se hacen con robots, con máquinas autómatas que hacen el trabajo, lo hacen mejor, lo hacen más rápido, lo hacen sin equivocarse y además no piden vacaciones, ni días festivos, ni aguinaldo, ni nada de nada. Entonces los dueños de las empresas, ¿qué creen que van a hacer? ¿Contratar personas o comprar robots? Pues van a comprar mejor brazos robots o cosas así. De hecho ya se están usando muchísimo y dicen que se va a seguir usando más y por lo tanto cada vez va a haber más desempleo, más desempleo. Si batallaste este año con el empleo, los que vienen va a estar peor. No parece que vaya a mejorar, sino al contrario, según nos dicen, va a empeorar. Ese es el futuro que nos espera. Se estima un incremento cada vez mayor de graves fenómenos meteorológicos a causa del calentamiento global, ¿verdad? Se dice que se están derritiendo los polos y al derretirse todo ese hielo se convierte en agua y el agua inunda los océanos, y los océanos inundan las islas y las costas, etcétera, etcétera, y además haber más ciclones, ese tipo de fenómenos meteorológicos que van a ir cada vez siendo más abundantes y más fuertes, más terribles. Ese es el futuro que nos espera. ¿Quieres vivir en ese futuro? Dijeron que sí, que quieren más vida. Para eso aumentan las posibilidades de un conflicto nuclear. Si se están dando cuenta, las noticias están terribles cada vez. Ya hay más países cada vez que tienen armas nucleares y son países muy violentos, muy dados a la violencia. Corea del Norte, por ejemplo, que ya no solamente tiene arma nuclear, sino además ahora ya tiene misiles para enviarlos a una distancia muy grande. Corea del Norte, China, no se diga. Lo que está pasando en Jerusalén, ¿verdad?, que también puede desencadenar en una guerra. Y decía Einstein que la tercera guerra mundial va a ser una guerra nuclear y la cuarta, dice, va a ser con palos de madera y cosas así, porque va a quedar el mundo destruido. Bueno, pero quieren tener futuro. Entonces les pregunto, como cristianos, ¿qué actitud debemos tener ante este futuro que nos dice que va a pasar?
Como cristianos, ¿qué actitud debemos tener? Si Dios nos presta vida para vivir más años y que a lo mejor estas cosas o a lo peor estas cosas se cumplen, ¿qué actitud debemos tener como cristianos? Bueno, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, mire qué bonitas cosas nos dice el Señor. Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, a ver, lean conmigo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Nos dice el Señor, ¿cómo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo ven? ¿Viene ese futuro? Pues que venga. Tened ánimo, dice el Señor, yo soy. ¿Se acuerdan lo que quiere decir yo soy? No temáis. No temáis. Cuando vienen estas cosas, vienen preocupaciones, vienen aflicciones, viene falta de algo. ¿Cómo se llama esa falta de algo que viene a nuestro corazón ante todas estas situaciones? Se llama paz. Y nos dice el Señor en su palabra, Apocalipsis 1:4, dice, paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que dejan delante de su trono. Nos dice que tengamos paz. Paz a vosotros, ¿de parte de quién? Del que es, del que era y del que ha de venir. No, pues que ya viene este problema y que viene el otro. ¿Quién va a ganar las elecciones el año que entra? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Tengan paz. Y esa frase paz a vosotros, por ejemplo, se la dijo Jesús 2 veces a sus discípulos después que resucitó. Cuando se les aparece un domingo que estaban con las puertas cerradas, ¿se acuerdan? Y él atraviesa la pared, se les presenta, se dan un susto y dice, paz a vosotros. Al siguiente domingo, porque no estaba Tomás, otra vez vuelve a aparecer y les vuelve a decir, paz a vosotros. Ellos estaban con miedo porque temían que los autoridades vinieran y también a ellos los arrestaran y también los mataran. Y Jesús se les aparece y le dice, paz a vosotros. No temas, yo soy, ten ánimo, ¿verdad? Qué bonito. Pero saben, para que esto se cumpla, dice Mateo 6, 33 y 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. No se preocupen, dice, por el futuro, pero, ¿qué cosa? Siempre y cuando busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, no se preocupen por el futuro, no se afanen por el día de mañana. ¿Está claro? No os afanéis por el día de mañana. Y un último versículo, ¿qué debemos hacer? 37:5 de Salmos, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Que nos dicen que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que aquello, que el otro. Dice, encomiéndale a Dios tu camino, confía en él y él hará. ¿Qué va a hacer de mí el día de mañana? Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Iré a tener trabajo, no me irán a correr, confía en él. Confía en él. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Confía en él, confía en él. Repitan otra vez, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Él hará. Así que tengamos paz, no tengamos temor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, esa es la posibilidad de que sí tengamos futuro. Y la otra posibilidad, que no tengamos futuro. ¿Cuántos escogieron esta? Además del hermano Chevo.
Que no tengamos futuro, esto quiere decir que nuestro futuro es que no vamos a tener futuro. Hablando de la vida terrenal, conste, lo dije desde el principio. No hay futuro. Es decir, nos vamos a morir pronto. Quizá este año. Todavía faltan algunas horas para que termine el año 2017, no lo hemos librado todavía. No canten victoria, como dicen. Todavía falta algún tiempo y pueden pasar muchas cosas. Puede que al salir de aquí, algún accidente de tránsito. Nos subimos al micro, al autobús, al carro. El autobús le quiere ganar al tren y ¡pras! Nos lleva el tren. Y ya, se acabó, no hubo futuro de vida terrenal. Puede ser un infarto fulminante. Hayamos tenido algún síntoma, esos de repente vienen y la gente se muere. Un infarto. O vamos caminando y de pronto una línea de alta tensión, 13.2 kilovolts, se nos cae en la cabeza. ¡Paz! ¡Pum! Además, aquí enfrentito tenemos los cables de 13.2 kilovoltios, ¿verdad, hermano Genaro? Y nos alimenta a nosotros el transformador. Así que ahorita a la salida, cuídense. O un rayo también. Aunque vemos el solecito así bonito, puede ser por ahí alguna nube curiosa. ¿O saben qué? Hace pocos años un niño murió estando dentro del cine de una bala perdida. ¿Se acuerdan de esa noticia? En estos días la gente le gusta agarrar su pistola y disparar balazos al aire, pero todo lo que sube tiene que bajar, una ley de la gravedad, y además a la misma fuerza y velocidad con la que sale la pistola es la misma con la que regresa, igualito. Hagan de cuenta que están disparando así para abajo. Y esa bala vino, perforó el techo del cine y le cayó en la cabeza. Han de decir, ¿cómo fue eso? Bueno, es que el techo no era de concreto, el techo era como el que tenemos nosotros, de asbesto. Así que en la noche que vengamos al culto, que no sea pretexto para que no vengan, ¿verdad? Tráiganse casco, esos de motociclista, algo ha de amortiguar, porque hay balas perdidas que pueden perforar este techo fácilmente. El techo, acuérdense que es de asbesto, ¿verdad? No es de concreto. Este es el plafón menos, este fácil. Puede ser que nuestro futuro es no tener futuro y no vamos a llegar al 2018. Bueno, pues en ese caso, ¿saben qué? Ya no nos vamos a preocupar de las malas noticias que nos están diciendo que va a haber en el futuro. ¿Para qué nos preocupamos si no las vamos a vivir? ¿Que quién va a ganar las elecciones en el 2018? Pues qué me importa, no voy a estar vivo. Que si va a haber inflación y va a aumentar la gasolina y el gas y el electricidad, pues qué me interesa, ya para qué. Que a lo mejor pierdo el trabajo, pues para qué quiero el trabajo si estoy muerto, ¿verdad? Los muertos no trabajan. Y no sé, que va a perder el Tampico. ¿Qué importa? Digo, por aquí, Fernando, tenemos un futbolista profesional que nos da mucho, mucho gozo tenerlo aquí otra vez con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Eso, estamos bien contentos con su esposa y sus niños, supongo que están atrás. Muy bien. ¿Qué importa si ya se muere Fernando en la noche? No. ¿Verdad? Pues ¿cuál es el problema? Si ya nos vamos a morir, ¿para qué nos preocupamos de lo que pueda pasar?
Todas las malas noticias que nos están diciendo no nos interesan. Va a haber un ciclón bien fuerte en agosto, pues que venga, yo ya no lo voy a ver. Entonces, si no tenemos futuro, no nos vamos a preocupar por el futuro. Venga lo que venga, ¿qué me importa? Que lo sufran los que sí quisieron tener futuro y lo van a pasar, ¿verdad? Pero hay una cosa que sí nos debe preocupar si no tenemos futuro próximo. Si vamos a morir muy pronto, hay algo que sí nos debe preocupar. ¿Saben qué es? ¿Dónde estarás por la eternidad una vez que hayas muerto? Ese es algo que sí te debe preocupar. ¿Dónde vas a pasar la eternidad una vez que hayas muerto? Y a lo mejor mueres hoy, o muero yo hoy. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Eso sí nos debe preocupar, ¿verdad? Ya el futuro terrenal ya no nos va a interesar, pero sí nos preocupa el futuro después de esta vida. Y según la palabra de Dios, la Biblia, solamente hay 2 lugares donde los vas a pasar. Solamente hay 2 lugares. Uno es en la presencia de Dios en el cielo, gozando de vida eterna. Y el otro en condenación eterna en el infierno. ¿En cuál de los 2 lugares crees que vas a estar? Eso sí te debe preocupar. Porque, o sea que te mueras hoy o mañana o el año que entra o dentro de 2 años, algún día te vas a morir. Y yo también. Esto nos debe preocupar entonces. ¿Qué va a pasar con nosotros en la eternidad? ¿Dónde la vamos a pasar la eternidad? Pues ¿de qué depende que yo esté en un lugar o esté en el otro? ¿De qué depende que tú vayas a un lugar o vayas al otro? Según la palabra de Dios, no según esta iglesia u otra iglesia. ¿De qué depende? La Biblia dice que depende de que hayamos puesto o no nuestra fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios que murió en la cruz para darnos la vida eterna, para darnos el perdón de nuestros pecados. Por medio de la fe somos salvos, tenemos la vida eterna. Hay muchos versículos que nos hablan de esto en la Biblia. El más conocido, y no necesito ponérselos aquí, es Juan 3:16. ¿Lo pueden repetir? Dice, porque de tal, a ver, nomás despacito para que se vaya entendiendo, no, despacio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué depende? De creer en Jesucristo, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados, de creer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si lo creemos, tendremos la primera posibilidad, pasar en la presencia de Dios gozando de vida eterna. Si no creemos, entonces nos tocaría el infierno. De eso depende todo, de la fe, en quien la pongamos. Juan 3, pero versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces te pregunto, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y para contestar esa pregunta necesitas preguntarte, ¿qué crees acerca de Jesucristo? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por tus pecados, que Él es tu Señor y Salvador? Si sinceramente lo crees, si en verdad lo crees y estás viviendo de acuerdo con esa fe que es congruente con lo que dices que crees, entonces tienes vida eterna. Entonces vas a ir a la presencia de Dios. Si no lo crees, si tienes duda o rechazas a Cristo, entonces te espera la condenación, como dice aquí. Pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo hay que creer? Se cree mientras está con vida. Se cree mientras uno está con vida. Juan 11, precisamente donde está Jesús asistiendo al funeral de Lázaro, Juan 11, 25 y 26 versículos, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Les pregunto, ¿creen ustedes esto? Todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive, ya muerto en el infierno, por más que te arrepientas y pidas perdón por tus pecados, ya no va a valer para nada. Ahorita que estás con vida es cuando debes poner tu fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ya muerto, nadie podrá hacer algo para que entres al cielo. Nadie va a poder hacer algo, porque luego a veces dicen: bueno, me muero, pero mis familiares van a hacer una misa y van a hacer esto y van a hacer aquello. No va a servir para nada, y les voy a mostrar con la Biblia que dice eso. Salmo 49, versículos 6 al 8. Léanlo conmigo despacito, pensando lo que están leyendo. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es que yo voy a pagar mucho dinero para que hagan misas, para que hagan cultos, para que oren por mi familiar que se murió. Dice: nadie va a poder pagar por el rescate de una persona ya muerta. No hay manera. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. No hay manera de que por las oraciones que alguien haga aquí en la tierra, una persona que está en el infierno vaya a ir al cielo. No se puede. No se puede. Por eso tiene que ser en vida, creer, poner nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahorita que tenemos vida. Piénselo bien, cuidadosamente, piénselo cuidadosamente. Conclusión. Vamos terminando con esto. Acerca del año pasado, o del pasado año que termina, debemos aprender sabiduría y ser agradecidos con Dios y con nuestros semejantes en todo, ¿verdad? Lo que nos haya parecido bueno o lo que nos haya parecido malo. Acerca del futuro, es un misterio, solo Dios lo conoce, lo controla y lo decide. Por tanto, si hemos de continuar con vida, que sea para honrarlo, glorificarlo y servirlo. Amén. Si hemos de continuar con vida, que sea para eso. Si no, más nos vale mejor morirnos hoy. Si después vamos a deshonrar a Dios, vamos a hacer algo que es aborrecible a Dios, a pesar de que ahorita habíamos vivido una vida bien bonita, mejor que nos lleve hoy, que nos lleve, y no que nos deje más tiempo. ¿Cómo ven? ¿Dicen amén? Ay, no los oí muy convencidos. Pues sí, yo prefiero morirme hoy a que el día de mañana yo vaya a deshonrar a Dios de una manera terrible. Mejor irme ahorita con un buen testimonio a morirme después con un mal testimonio. ¿No creen? Si nuestra vida aquí en la tierra ha de terminar pronto, pongamos nuestra fe en el único que es el camino al Padre. ¿Qué dice Juan 14:6?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que pongamos nuestra fe en el único que es el camino al Padre, Jesucristo, y estaremos pronto disfrutando de la vida eterna en su presencia. Si es nuestro caso, que vamos a morir pronto. Ahora, ¿quién sabe si se va a morir pronto o se va a morir dentro de muchos años? ¿Quién sabe de ustedes? Levante la mano el que lo sepa. Nadie, ¿verdad? Nadie sabe, yo tampoco sé. De los que estamos aquí, ¿alguien sabe si va a vivir muchos años más o no va a llegar ni al 2018? Bueno, puesto que no sabes cuál es tu futuro, cuánto tiempo te queda de vida, no lo sabes, entonces, ¿no es este un buen momento para poner tu fe en Cristo Jesús si no lo has hecho antes? ¿No es este un buen momento para hacerlo? ¿No les parece? ¿Para qué esperarnos más? No sabemos si ahorita saliendo se nos cae el cable de alta tensión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo obre en el corazón de aquella persona que necesita poner su fe en Cristo Jesús para salvación y vida eterna, porque es lo único que le puede asegurar el futuro, ya sea que continúe aquí en la tierra más años o que pronto se vaya. Ese futuro eterno está asegurado si pone su fe en Cristo Jesús, pero solamente tú puedes poner por gracia ese don que es la fe en cada corazón, y por eso te lo imploramos a ti. Por eso te suplicamos que a todas las personas que están aquí presentes, si hay algún invitado, algún visitante o alguien que pueda tener algún tiempo asistiendo y no ha puesto su fe antes en Cristo Jesús, que lo haga, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que tú hagas ese maravilloso milagro sobrenatural de dar vida a un cuerpo espiritualmente muerto, a un alma espiritualmente muerta. Gracias en Cristo Jesús.